Muy buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí. Les saluda David Hidalgo, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Actualmente estoy cursando cuarto semestre y me encuentro con mis compañeros, colegas igualmente de la carrera, Ariel Ramos, Juan Fernando Gijón, Mateo Fernando Oña, Josué Alarcón y Camila Ruque. En esta mañana vamos a tratar algunos temas y vamos a poder conversar respecto a ellos, dar nuestra opinión y analizar su importancia y cómo influyó durante este semestre que tuvimos de estudio en nuestra forma de pensar y de entender el mundo y de entender las relaciones internacionales. El primer tema que se va a tratar será el tema de la ACNUR. Contamos con un representante del ACNUR en esta mañana, le vamos a realizar una serie de preguntas. Estamos muy emocionados para ver cómo se va a desenvolver todo este asunto. Igualmente, el segundo tema que vamos a tratar será el tema de qué es la diplomacia, qué es el servicio exterior y qué es la academia diplomática. Y por último, para cerrar, vamos a tratar el tema de Taiwán, una democracia en la mira. Conferencia que igualmente reforma nuestro concepto sobre la democracia y nos hace ver de forma empírica los verdaderos desafíos que estamos viviendo en cuanto a la consolidación de una correcta democracia, ¿no? Puesto que pareciera que el mundo está avanzando en pos de esa meta, pero nos damos cuenta de que aún hay sectores de nuestro amado planeta Tierra que no pueden vivir ese mundo de democracia, ¿no? Democracia plena. Esto como introducción, esperamos que sea de su agrado. Y bueno, Mila, vamos contigo. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cómo vas con el tema del ACNUR? Cuéntanos. Buenos días, aquí nos encontramos con Juan Fernando, representante de ACNUR. Vamos a hablar acerca de la conferencia del 23 de marzo del 2022. Entonces, queremos comenzar haciéndole una serie de preguntas. Por favor, coméntenos acerca de quién es ACNUR, eh, qué es qué son, para qué trabajan y qué es lo que hacen. Para empezar, muchísimas gracias por la invitación. Un buen día para todos los oyentes, todos y todas. ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados y se encuentra trabajando en el Ecuador desde el año 2000, apoyando principalmente al Estado en la protección e integración de personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, que es un tema súper importante, y otras que han sido forzadas a huir de sus países. En la actualidad, Ecuador alberga uno de los números más altos de personas reconocidas como refugiadas en Latinoamérica, y esto se debe principalmente a la crisis que se dio en Venezuela, producto de las tensiones políticas y sociales que existen. Además, cuenta con una de las poblaciones más grandes de refugiados, que como les decía era la venezolana. En este sentido igual, se encuentra en la mayor parte del país ACNUR, con oficinas estratégicamente localizadas a lo largo del territorio ecuatoriano, y así brinda atención y protección adecuada a las personas refugiadas y a sus comunidades acogidas. Las actividades son coordinadas desde la Oficina Nacional, que se encuentra con sede en Quito, y trabaja en territorio con tres suboficinas que se sitúan en Quito, de Pichincha, Santo Domingo y Sierra Centro. En Guayaquil, en cambio, tiene en la costa, también en Esmeraldas, en la Sierra Sur y en la Amazonía. Por otro lado, también se tiene en Ibarra para cubrir todo lo que es la frontera norte, y adicionalmente se tiene la oficina de terreno en Esmeraldas y Lago Agrio, y unidades de terreno en Tulcán, Huaquillas y Manta, Cuenca y Ambato. En este sentido, la labor se la realiza con los socios, que la mayoría son ONGs nacionales e internacionales, además del apoyo de la comunidad internacional. Muy interesante. Pudimos apreciar en la conferencia el testimonio de Luca Wanciroli, un oficial de protección de ACNUR en Quito. Él nos comentaba que ser parte de ACNUR es una gran aventura y que nos permite a las personas que estudian relaciones internacionales adaptar los objetivos de las carreras a un objetivo mayor, que a partir de la organización pueden colaborar en múltiples ámbitos y espacios. Y también brinda
una gran opción de relacionarse con diferentes personas y culturas. A partir de esto, ¿qué nos podría decir usted que hacen en terreno? ¿Qué es las actividades que suelen hacer? Sí, justamente Luca Guanciroli es el oficial de protección de ACNUR en Quito y en terreno nos ha apoyado en proteger y salvaguardar los derechos a los desplazados forzosos y ha logrado encontrar soluciones innovadoras para ayudar a reconstruir la vida de estas personas. Además, el trabajo que se hace desde la oficina es acudir a la ayuda humanitaria por medio de refugio, mantas, alimentos, agua o lo que las personas lo necesiten. Y se busca también erradicar lo que es lo apátrido. Mm, qué interesante esto. Me parece muy buena esta iniciativa, sobre todo para las personas desplazadas y que han sido forzadas a salir de sus hogares. Eh, por otro lado, tenemos una pregunta acerca de el COVID-19. ¿Cómo fue su estrategia de manejo frente a esta situación? Bueno, desde la oficina de ACNUR se ha logrado identificar a la gente especializada para que apoye a nivel comunitario con información y brigadas para la vacunación. Y todo se ha hecho con un sentido humanitario para la protección de dichas personas y para que se pueda enfrentar a la pandemia de COVID-19. Qué bueno que hayan tenido esta iniciativa. Por otro lado, recuerdo el testimonio de Erika Barragán, que también era representante de ACNUR Quito. Eh, ¿Podría, por favor, comentarnos un poco más acerca del trabajo que ella realizó? Sí, justamente el trabajo de Erika se centra en buscar e identificar a las personas potencialmente que pueden ser reasentadas y restablecerlas en otros países. Esto permite a su vez un cambio de vida de dichas personas a un ambiente donde puedan vivir en comunidad y puedan tener todos los derechos salvaguardados. Por otro lado, también hay áreas de trabajo donde ACNUR se envuelve con 8 grupos funcionales, con sus 3 grupos, que son la tecnología de información, las compras y adquisición, la protección, el reasentamiento, el registro. Por otro lado está el manejo de información, los medios de vida, los proyectos y programas, la administración y finanzas, los recursos humanos, comunicaciones. Todas estas labores son necesarias para que se pueda lograr el trabajo que ACNUR ha venido realizando durante todos estos años, en especial en Ecuador, que es el tema en el que estamos desarrollando. Oh, qué bueno. Y nos gustaría también saber qué es lo que ustedes buscan por ejemplo, en estudiantes que han terminado su pregrado o personas que les gustaría formar parte de este equipo de ACNUR. Es sumamente importante que estudiantes y personas interesadas se puedan envolver en lo que es ACNUR para lograr esta protección a las personas refugiadas, para lograr todos los avances que se han podido hacer en los años que se ha trabajado. Y por este motivo se buscan cualidades y valores en la gente. Es decir, que se centren en apoyar, ayudar a las personas que lo necesitan. Y una pasión por el trabajo, porque como lo supieron manifestar los conferencistas que estuvieron, se necesita muchísimo de esta empatía para generar algún cambio en la vida de las personas en las que se está trabajando. Se necesita de pasión por el trabajo humanitario, se necesita de sensibilidad cultural, se necesita también de un sentido humanitario, de servir en lugares difíciles, porque no solamente eh, se hace o se trabaja en países de primer mundo, de hecho los países de primer mundo son donde se desarrollan menos proyectos, sino que los países con complicaciones económicas son donde más situaciones de refugiados se encuentran, más aún en regiones conflictivas donde hay tensiones políticas o sociales. Por otro lado, se necesita de resiliencia, creatividad, mente abierta, experiencia en labores relacionadas a la temática y habilidades. Se necesita también de idiomas, por lo que en muchos casos no se tiene la lengua en la que las personas se comunican de dicho país, por lo que
Hablar diferentes idiomas es un gran apoyo, en especial el inglés. Y, y estos serían las personas a las que, lo que buscamos de las personas que pueden involucrarse. Oh, muy bien, muchas gracias. Qué gusto haber sido parte de esta conferencia y también de tener esta entrevista con usted. Que tenga una buena tarde. Igualmente, le deseo una buena tarde. Excelente, Mila. Juanfer, muchísimas gracias. En realidad fue un aporte bastante nutritivo, bastante completo sobre el ACNUR y todas sus funciones. Pasamos entonces contigo, Josué, Mateo, con ustedes. Cuéntenos, ¿qué es el servicio exterior? Empezaremos primero con el concepto de diplomacia. La diplomacia se ha ido definiendo como la ciencia de relaciones exteriores, el arte de negociar, el manejo de las relaciones internacionales, la ciencia de las relaciones que existen entre los diversos estados y la forma de concretar una política internacional determinada. De cualquier manera, como se haya definido, este concepto de diplomacia que lleva implícita la idea de relaciones entre estados entre sí, con la comunidad internacional, la de negociar y la de orientar los intereses de sus gobiernos en su vida de relación. Se puede decir que no puede haber en la diplomacia otro propósito que el de unir a los pueblos acercando a sus gobernantes y a sus políticas. ¿Qué es el servicio exterior? Es el conjunto de funcionarios diplomáticos con que cuenta un Estado para desarrollar su actividad con los otros estados u organizaciones internacionales. Es también necesario mencionar que paulatinamente se ha ido abriendo paso a la necesidad de crear un servicio especial, reclutando cuidadosamente a personas con una formación especializada y perfeccionada al tema, para que puedan formar parte de una manera estable de un Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es el objetivo del servicio exterior? Este servicio tiene por objetivo cumplir dos funciones específicas. La primera, que sería la diplomática, la segunda, que sería la consular, que es claro que se complementan entre sí y el cuyo labor conjuntamente permite que un Estado participe en las problemáticas mundiales para proteger adecuadamente sus intereses y los de sus nacionales y desarrollar sus relaciones con los demás Estados y con las organizaciones internacionales. Para ser más precisos y resumido esto, el cargo que ocupa el servicio exterior es cumplir con la gestión internacional del Estado, conforme a la Constitución Política de la República, a las leyes y el derecho internacional. Muchas gracias, chicos, estuvo muy interesante su intervención. Sin lugar a dudas, el verdadero concepto de diplomacia y la verdadera importancia del servicio exterior son verdades fundamentales, ¿no? Fundamentales que nos ayudan, que ejercen de pilares en nuestra formación como verdaderos relacionistas internacionales. Pasamos al último tema, ¿les parece? Bueno, vamos entonces ahora a tratar el último tema, que es Taiwán, una democracia en la mira. Para poder empezar correctamente, debemos tomar unos cuantos pasos hacia atrás y revisar la historia de Taiwán. Dicho sea, por cierto, que es muy rica en misterio, gloria y valentía. Taiwán, después de haber sido colonia holandesa por un tiempo breve, precisamente entre 1624 y 1661, fue indiscutiblemente administrada por la dinastía Qing, de 1883 a 1895. Desde principios del siglo XVII, un importante número de migrantes empezó a llegar a Taiwán desde China, muchos de ellos escapando de la agitación política o la penuria, ¿no? Es interesante cómo se va construyendo la población taiwanesa. Sin embargo, en 1895, luego de la victoria de Japón en la Primera Guerra Sino-Japonesa, el gobierno Qing no tuvo más opción puesto que ceder Taiwán a Japón, ¿no? Después de su rotunda derrota, sin embargo, la derrota de Japón, como bien sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que renunciar al control de todos los territorios que había ocupado en China. En ese entonces, la República de China, uno de los países aliados y vencedores en esta guerra, nuevamente empezó a gobernar Taiwán, con el consentimiento de los aliados Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Un dato interesante. Sin embargo, fue la Guerra Civil de China, la que había iniciado en 1927, la que marcó un antes y un después en esta consolidación de esta isla. Porque esta guerra civil continuó tras la Segunda Guerra Mundial y fue apenas unos años después de su culminación
que las tropas del gobierno de Chiang Kai-shek fueron derrotadas por las fuerzas comunistas lideradas por Mao Zedong. Entonces, Chiang y lo que quedaba de su gobierno nacionalista del Kuomintang, también conocidos como KMT, se refugiaron en lo que era en ese momento la isla de Taiwán. Es decir, que para 1949, la República de China era solamente Taiwán. Y la República Popular de China, este gobierno comunista, era todo el territorio chino que conocemos hoy en día. Ahora bien, dentro de este territorio taiwanés, que era lo que es la República China, el presidente Lee Teng-hui, uno de los que le siguió al presidente Chiang, es conocido como el padre de la democracia en Taiwán, porque fue él quien lideró los cambios constitucionales que llevaron a la apertura política, que eventualmente llevó a la elección del primer presidente no ligado a la KMT, no ligado al partido de Chiang. Este hombre se llama Chen Shui-bian en el año 2000. Y así es como iniciamos esta pequeña historia, este pequeño background sobre Taiwán. Ahora bien, resulta igual interesante conversar un poco sobre el conflicto que tiene Taiwán con China, ¿no? ¿Cuál es el conflicto actual y cómo se originó? Bueno, y de acuerdo a la historia, los primeros que se asentaron en Taiwán fueron pueblos de las tribus austronesias, procedentes de Oceanía, el sureste asiático y partes de lo que hoy es el sur de China. ¿Por qué doy este dato histórico súper importante? Porque la isla quedó registrada por primera vez en los archivos chinos en el año 232 del calendario chino, cuando China envió una fuerza expedicionaria a explorar el lugar. Este es uno de los argumentos que Pekín cita para respaldar sus reclamos territoriales y su derecho a poseer a Taiwán como adherente al territorio chino. Y así, después de décadas de retórica hostil, China y Taiwán recién empezaron a tender lazos en los años 80. China abogó por esta fórmula conocida como un país, dos sistemas, bajo la cual Taiwán podría ejercer una autonomía significativa si aceptaba la reunificación con China. Claro, esta oferta fue rotundamente rechazada por Taiwán, pero le sirvió para que el territorio taiwanés relaje las restricciones de visitas e inversiones en la China continental. Ahora bien, tomando nuevamente lo que mencioné hace un momento, la elección de Chen Shui-bian como presidente de Taiwán en el 2000 alarmó a Pekín, pues este presidente apoyaba abiertamente la independencia. Chen fue reelegido en el 2004, lo que motivó a China, y prestemos atención acá, a aprobar la llamada Ley Antisecesión en 2005, que declara el derecho de China a recurrir a medidas no pacíficas contra Taiwán si intentaba separarse oficialmente de China continental. En el 2008, Ma Ying-jeou fue elegido presidente. El político buscó mejorar las relaciones, aunque fue particularmente a través de convenios económicos. Quería acercarse desde una arista diferente a la que se había utilizado hasta el momento. Sin embargo, fueron 8 años después, en el 2016, cuando fue elegida Tsai Ing-wen, la actual presidenta de Taiwán, cuando Taiwán tomó una postura radicalmente contra China y radicalmente independiente de China. ¿Por qué? Porque Tsai lidera el Partido Democrático Progresivo, que se inclina hacia la independencia formal de China. Ahora, para terminar de armar esta historia, este conflicto entre Taiwán y China, es importante resaltar y traer a escena a uno de los actores más predominantes y más influyentes en cualquier conflicto territorial en todo el mundo, Estados Unidos. Puesto que después de que Donald Trump ganara las elecciones de 2016 en Estados Unidos, Tsai conversó telefónicamente con el presidente electo, revirtiendo la política estadounidense vigente desde el 79, cuando las relaciones entre ambos países se habían cortado. A pesar de que no hay vínculos formales, Estados Unidos sí se ha comprometido a suplir a Taiwán con armas defensivas. De hecho, tienen un tratado de libre comercio y de compra y venta de armas. También resaltando que cualquier ataque de parte de China sería de grave preocupación y Estados Unidos para este 2022 se ha comprometido desde una perspectiva militar y armamentista
a defender a Taiwán en caso de cualquier movimiento que viole los derechos humanos o los derechos territoriales por parte de China hacia Taiwán, a pesar de que Taiwán aún no ha sido declarada una nación independiente ni ha sido reconocida por todos los países del mundo, apenas tan solo por unos cuantos. Pero esta presencia de Estados Unidos en este conflicto sí termina inclinando la balanza en favor de Taiwán, puesto que tiene a una de las potencias referentes de los derechos humanos, al menos en teoría, de su lado, ¿no? Y obviamente le sirve a Estados Unidos aliarse con Taiwán porque le hace frente a su némesis, a su antítesis en la economía, en el progreso, en la innovación, quien es la República Popular de China, ¿no? Eso sería, básicamente. Cuéntanos, Ariel, ¿de qué nos vas a hablar tú? Para hablar de la economía de Taiwán, tenemos que tener en cuenta que la economía taiwanesa es una economía capitalista desarrollada, y esta se ubica como la séptima más grande de Asia y la 22ª más grande del mundo, por paridad de poder adquisitivo. Está incluido en el grupo de las economías avanzadas por el Fondo Monetario Internacional y medido en el grupo de economías de altos ingresos por el Banco Mundial. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que Taiwán es el fabricante de microchips informáticos más avanzados tecnológicamente del mundo. A partir de 2018, las telecomunicaciones, los servicios financieros y los servicios públicos son los tres sectores mejor remunerados a la población taiwanesa. Asimismo, la economía de Taiwán ocupa el primer lugar en Asia en el índice global de emprendimiento desde 2015 por sus fortalezas específicas. Asimismo, la mayoría de grandes bancos estatales y empresas industriales han sido privatizados. Y ahora las empresas familiares son los factores económicos implicados en Taiwán. Con la planificación económica centrada en la tecnocracia bajo la ley marcial hasta 1987, el crecimiento real del PIB ha promediado alrededor de un 8% durante las 3 últimas décadas. Las exportaciones han crecido aún más rápido y desde la Segunda Guerra Mundial han proporcionado el ímpetu principal para la industrialización. La inflación y el desempleo son bajos, el superávit comercial es sustancial y las reservas extranjeras son el cuarto más grande del mundo. La agricultura actualmente contribuye al 3% del PIB, por debajo del 35% que lo hacía en 1952. El sector de servicios representa el 73% de la economía taiwanesa. Asimismo, las industrias tradicionales, intensivas en mano de obra, se han trasladado constantemente fuera de la costa y reemplazadas por industrias más intensivas en capital y tecnología. En la etapa de premadurez de la industria manufacturera, en las competencias económicas mundiales sobre el costo laboral, la automatización, la realización de diseño de producto, comercialización tecnológica, materialización científica, descubrimiento científico y el crecimiento a partir de la excesiva dependencia del fabricante de equipo original y modelo de fabricantes de diseño original, en el que no hay una sola universidad de Taiwán que ingrese al ranking global de Top Innovative 100 University de Reuters, y la economía de Taiwán puede necesitar colaboración internacional en cooperación universitaria. En un contexto de transformación del sistema internacional, donde cada vez se profundiza más en la interdependencia económica entre naciones, por medio de intensificación del libre comercio, la formación de acuerdos comerciales de alcance regional e interregional, como lo son los megasacuerdos, y la reestructuración de las cadenas globales de valor, la configuración de una estrategia política comercial idónea adquiere un rol cada vez más preponderante para los países. Ello unido a las cada vez más importantes consecuencias que tiene lo económico sobre lo político y lo global sobre lo doméstico, en una búsqueda para lograr bienestar y desarrollo. Excelente, Ariel, sin lugar a duda, todos los puntos económicos que tú acabas de resaltar, estas políticas son de gran relevancia para resaltar cómo esta democracia de Taiwán realmente ha tenido impacto hasta en el ámbito económico. Es una locura cuando te pones a analizar el detalle, cómo ha progresado Taiwán y cómo ha sabido impactar todas las aristas que componen a un Estado, que componen a una sociedad, a un pueblo, como le quieras llamar, independientemente de su partido, ¿no? De su estatus en el ámbito internacional, la imagen internacional. Entonces, para sintetizar, si me permites, está este debate, ¿no?, entre la democracia y la tiranía, puesto que uno ve la República Popular de China, esta China comunista, esta China tirana, que tiene un progreso económico increíble, un estado de vida en teoría muy bueno, la pobreza, si vemos
desde el principio de los 90 hasta el 2022, el proceso de modernización que ha vivido la República Popular de China y la cantidad de gente que ha salido de la pobreza es una locura. O sea, realmente es una locura. Pero por otro lado, igualmente tienes a Taiwán. Taiwán, que es una isla que está buscando establecerse como territorio independiente, como territorio democrático independiente, y termina resaltando este constante debate entre si la democracia o la tiranía, o si la autocracia o si la monarquía son realmente las herramientas que necesita una sociedad para convertirse en una sociedad plena, en una sociedad económicamente desarrollada, en una sociedad libre. Está este constante debate, ¿no? Igualmente podemos transportar esta situación a lo que nuestro país está viviendo, a lo que el Ecuador como nación está viviendo. Para este preciso momento en el que estamos conversando sobre este tema, el Ecuador está viviendo los inicios de un nuevo paro nacional. Y se supone que somos una nación democrática. El nuevo gobierno de turno ha prometido ser democráticamente constante, serio, ha prometido ser neoliberal. O sea, es un debate bastante interesante, porque tú realmente te cuestionas y te preguntas cuál es la verdadera solución. Porque Taiwán ha demostrado que una democracia puede ser eficiente, puede ser útil, pero está luchando con otros conflictos tales como el establecimiento de su Estado como tal. O sea, poder decirle al sistema internacional: soy un Estado independiente. Mientras que, por ejemplo, en nuestro caso, como el Ecuador, somos un Estado independiente, pero ideológicamente seguimos siendo esclavos de cualquier sea la ideología que tengamos, ¿no? Cualquier sea el proceso que haya vivido justo el territorio en el que estamos, el territorio en el que vivimos o en el que nacimos. O sea, somos presos de una ideología fuerte y realmente no tenemos identidad. Recuerdo claramente cuando vimos esta conferencia en la universidad que se hizo una encuesta a los taiwaneses sobre si se consideran taiwaneses chinos o extranjeros. Y la línea más alta, los números más altos, la encuesta que iba en picada era de aquellos que se consideraban taiwaneses, realmente taiwaneses, que no se consideraban parte de la República Popular de China, sino la República China de Taiwán. Entonces es una locura, porque uno se cuestiona y dice entonces, ¿cuál es el principio de la democracia? Podríamos decir una correcta identidad. Pero son debates, ¿no? Debates, mi querido Ariel, y bueno, por el factor tiempo damos por culminada este hermoso conversatorio. Muchísimas gracias por tu participación. Igual le agradezco a los demás chicos, a Mateo, a Josué, a Juanfer y a Mila. Muchísimas gracias y esperamos que haya sido de su agrado. Que tengan un excelente día y buenas tardes.